todos, estimados oyentes. Ya estamos aquí un día más. Vamos a seguir con la lectura de este libro que se titula Divina Sinfonía de Gail Wilson y que, como él mismo dice en su prólogo, es un bosquejo sobre las biografías y enseñanzas espirituales de los mensajeros de Dios que fundaron las principales religiones existentes, que dice que es un breve resumen de la vida y enseñanzas de Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'lláh. Y que estos seres son seres excelsos y que nunca habrá lengua humana que pueda cantar adecuadamente su alabanza ni revelar su misterio. Así que, bueno, hasta ahora hemos leído el resumen sobre las enseñanzas de Krishna y su vida, de Abraham, de Moisés, de Zoroastro, de Buda y de Jesucristo. Y hoy vamos a pasar al capítulo 7, en la que vamos a leer la vida y las enseñanzas de Muhammad o Mahoma. Y dice lo siguiente. Dice que Muhammad, el mensajero de Dios que fundó la religión llamada Islam, nació en la Meca, Arabia, aproximadamente en el año 570 después de Cristo, en la familia de una ilustre tribu. El nombre de Muhammad significa el altamente alabado. La tragedia amortajó su niñez, pues su padre falleció pocas semanas antes de su nacimiento y su madre unos pocos años después también falleció. Su abuelo lo llevó consigo, en cuya casa creció en un ambiente de amor. Cuando falleció el abuelo, al cabo de algunos años, lo adoptó un tío que estaba compadecido de su triple orfandad y lo tuvo en su casa bajo su protección hasta que llegó a la juventud. Muhammad era analfabeto y pobre. Sabía varios oficios, cuidaba rebaños, mantenía un pequeño almacén, viajaba en expediciones de caravanas a las grandes ferias. Llegó a ser reconocido por la bondad y nobleza de su vida, y lo llamaban el fidedigno, pues cualquiera podía depositar confianza absoluta en él. Los que a él se acercaban, lo amaban. Muhammad fue una figura bellísima. Era de estatura mediana y poseía un aspecto distinguido e imponente. Manifestaba profundidad y sentimiento en sus resplandecientes ojos negros y una expresión encantadora en su atractivo rostro. Su porte reflejaba una majestad radiante y gentil. Era suave, dulce, modesto, misericordioso y generoso. Demostraba tanta ternura que algunos decían que tenía corazón femenino. Siempre expresaba agradecimiento por todas las bendiciones que recibía de Dios y poseía una paciencia infinita. Tenía modales refinados de cortesía y mostraba suma amabilidad no solo a los seres humanos, sino también a los animales. Se ha dicho de él que tenía tanta dulzura en su semblante que cuando uno se encontraba en su presencia no quería dejarlo.
Cuando los afligidos estaban con él, olvidaban sus angustias. A los 25 años ya había realizado algunas giras comerciales por cuenta de una distinguida, prominente y bella viuda llamada Khadija. Ella vio que Muhammad era fiel, sobrio, puro y digno de confianza, y le concedió su mano. Khadija tenía entonces 40 años, pero a pesar de la diferencia de edad, su unión matrimonial fue tan feliz que sirvió como modelo de matrimonio ideal. O sea, Muhammad tenía 25 años y ella tenía 40. Vale. Muhammad no participaba en la vida pública. Estaba solo con su familia, salvo cuando servía a los pobres. Su naturaleza pacífica y sensible no estaba de acuerdo con el medio ambiente caótico e inmoral de su país. La gente era semisalvaje y bárbara. Por doquier, las luchas sangrientas entre las tribus destruían hogares. Dominaba una feroz idolatría que llegó al extremo de sacrificar seres humanos a los ídolos. Una desenfrenada lujuria usurpaba la vida de familia. Se mataban parientes y vecinos y enterraban vivas a las niñas recién nacidas por considerarlas una maldición. Con frecuencia, Muhammad se retiraba a una cueva en el monte Hira, al norte de la Meca, para orar y meditar. Una noche, tendido en el suelo del monte, se vio de repente rodeado por una luz que descendía del cielo. Se presentó la gloriosa aparición del arcángel Gabriel. Envuelto en una luz sobre un trono de fuego, representando al Espíritu Santo. El arcángel le anunció su misión divina como profeta de Dios. Al principio, Muhammad se resistió, temeroso, al cargo de esa presencia abrumadora que le anunciaba, pero la voz lo repitió por segunda vez y le instruyó sobre la obra que debía cumplir. A este solitario, a cuyo alrededor se agitaba toda una nación, le fue dada la misión de convivir con ella, mezclarse con la gente y hablarle en el nombre de Dios. Muhammad tenía entonces 40 años. Khadija fue la primera creyente de Muhammad. Al salir y predicar, hubo una reacción violenta contra su mensaje por 3 razones principales. Una, porque enseñó que hay un solo Dios, a tribus que creían en 360 ídolos como dioses. La segunda era sus enseñanzas morales requerían la terminación del libertinaje. Y la otra, los principios que predicó, recalcando que ante la vista de Dios todos los hombres son iguales, fueron como dinamita para la orden y el orden injusto que existía. Al cabo de 3 años de prédica y arduo esfuerzo, había ganado menos de 40 adeptos. Lenta y constantemente, hombres de talento y valor se convencieron de la verdad de su mensaje, hasta que después de 10 años, varios centenares de familias ya lo aclamaban como a un auténtico mensajero de Dios. La misión de Muhammad fue sumamente difícil.
sufrió incontables persecuciones junto a sus seguidores. Cuando supo que intentarían asesinarlo, decidió huir durante la noche del 16 de julio del año 622 después de Cristo, desde la ciudad de la Meca hasta Medina. Esta fecha es considerada el comienzo de la era musulmana o islámica. En Medina tuvo una magnífica acogida y allí logró formidables éxitos. Cuando Muhammad murió en el año 632 después de Cristo, aproximadamente a los 62 años de edad, toda Arabia ya estaba bajo su dirección espiritual y administrativa. Para la nación árabe fue como un nacimiento de la oscuridad a la luz. Logró convertir tribus perversas y bárbaras en un pueblo civilizado y culto que produjo eminentes científicos y literatos. El nombre de la religión de Muhammad, el Islam, significa sumisión a la voluntad de Dios. Sus seguidores son llamados mahometanos o musulmanes. El libro sagrado de Muhammad es el Corán, que significa aquello que debe ser recitado. Muhammad dictó sus enseñanzas y el Corán fue originalmente grabado en escápulas de oveja o en hojas de palmera. Muhammad era iletrado, pero por revelación divina dio esta obra de gran belleza literaria en un árabe clásico. Muchos musulmanes expertos en árabe insisten en que ninguna traducción del Corán puede hacerle justicia por la riqueza de su idioma. Hoy hay muchos millones de personas en el mundo que son seguidores de Muhammad. Muhammad enseñó a sus seguidores que recordaran a Dios en todo momento y que tenían obligación de orar 5 veces al día. En el Corán hay advertencias contra la avaricia, la ira, la envidia, la calumnia, el orgullo y las deudas. Aconseja ser justos en lo que se hable, perdonar, hacer el bien a los padres, tratar con bondad a las mujeres y niños, especialmente a los huérfanos, demostrar hospitalidad y cortesía, practicar la hermandad sin discriminaciones y esforzarse por adquirir sabiduría. El Corán dice: rectos son los constantes en la plegaria, los que dan limosna, cumplen sus promesas, son pacientes en la adversidad y en tiempo de prueba y de violencia. Promete un sitio en el paraíso para aquel que deja de altercar aunque tenga razón. Otra enseñanza reza: la verdadera fortuna de un hombre en la otra vida es el bien que en esta hizo a sus semejantes. Al morir preguntarán los hombres qué bienes deja, pero los ángeles le preguntarán qué acciones lleva por delante. Una regla de oro del Islam es: verdaderamente Dios ordena la justicia y hacer el bien. Esto está en el Corán 16:92. Pues dice: la doctrina de Muhammad pone gran énfasis sobre la recompensa y el castigo de nuestras acciones. Enseña que el alma es inmortal y responsable por lo que hace. En forma gráfica resalta esta ley al decir que en el día del juicio el comprador fraudulento y el vendedor fraudulento
caminarán hacia el asiento de juicio con las mercancías compradas o vendidas atadas a sus cuellos, arrastrándolas. Enseñó que solo nos queda como valor espiritual lo que damos. Hay un episodio que relata lo siguiente. Se había matado una cabra para la casa de Mohammed. Él preguntó a su esposa, ¿qué queda de la cabra? Ella contestó, nada queda sino el lomo, pues hemos enviado el resto a los pobres y a los vecinos. Y Mohammed contestó, toda la cabra nos queda salvo el lomo. El Corán prescribe la paciencia en más de 70 pasajes. Dice, qué buena es la recompensa para aquellos que trabajan, que soportan pacientemente, que ponen su confianza en su Señor. Esto está en Corán 29:58. Enseña que el mundo no es más que un árbol. Cuando el viajero ha descansado bajo su sombra, sigue su jornada. Que quien sinceramente se arrepiente de sus faltas es como aquel que no las ha cometido. Que el más perfecto de los musulmanes es aquel cuyo carácter es más admirado por su propia familia. Que la bondad es una señal de la fe y quien quiera que no demuestre bondad no tiene fe. Que el más estimado ante la vista de Dios es aquel que perdona a quien le ha lastimado. Que cualquiera que sea mezquino hacia Dios será mezquino hacia su propia alma. Se pone mucho énfasis en la paz mental y en el concepto de que toda nuestra fuerza radica en la resignada sumisión a la voluntad de Dios. El Corán exige la aceptación de Jesús y contiene datos sobre su vida que no existen en el Evangelio cristiano, como que Jesús hablaba cuando era apenas un recién nacido. Acepta que Jesús nació del Espíritu Santo y el Surá 19 está dedicado enteramente a la Virgen María. La contribución distintiva del Islam fue el concepto de la nación-estado. El Islam creó la primera nación de la historia. En el siglo X, el Islam ya constituía una nación unida, mientras Europa, aún en el siglo XV, no tenía naciones formadas. La formación de naciones en Europa y América se efectuó más tarde. Durante 3 siglos, del 750 al 1050 después de Cristo, ninguna parte del planeta vivió en tal confort, seguridad, paz y felicidad como la gente del Islam. Hicieron varias contribuciones a la cultura mundial. Dijo Abdul Baha, en breve muchos pueblos de Oriente han sido educados durante 13 siglos bajo la sombra de la religión de Mohammed. Durante la Edad Media, mientras Europa se encontraba en los más profundos abismos de la barbarie, los pueblos árabes eran superiores a las demás naciones de la tierra en ilustración, en las artes, en matemáticas, civilización, administración y otros conocimientos. El iluminador y educador de estas tribus árabes y el fundador de la civilización y las perfecciones de la humanidad entre estas diferentes razas fue
un hombre iletrado llamado Muhammad. Los musulmanes se destacaron por los adelantos que hicieron en medicina y cirugía, química, física, astronomía, óptica, arquitectura, obras manuales, industria, agricultura y botánica. Establecieron la primera universidad de Europa en Córdoba, España, y otras importantes universidades que sirvieron de modelo para otras naciones. Sentaron las bases de la ciencia de la fotografía, que finalmente produjo la cinematografía. Se dice que la guitarra es un invento árabe. El jabón es un artículo que fue inventado por un musulmán. Los seguidores de Muhammad tuvieron pasión por las investigaciones intelectuales. El estímulo principal para el adelanto del aprendizaje fueron frases como estas que encierran la inspiración de Muhammad. La tinta del estudiante es más sagrada que la sangre del mártir. Y otra cosa es, la ciencia es el remedio para las debilidades de la ignorancia. Es un faro reconfortante en las tinieblas de la injusticia. Muhammad también profetizó el futuro advenimiento de una nueva era de unificación y adelanto espiritual para toda la humanidad. Dijo Abdul-Bahá que Dios dice en el Corán que vendrá un día cuando las luces de la unidad iluminarán todo el mundo. La tierra será iluminada con la luz de su Señor. En otras palabras, la tierra será iluminada por la luz de Dios. Esa luz es la luz de la unidad. Esta maravillosa promesa de una edad venidera de unión, hermandad y renovación universales se identifica con una nueva revelación divina dada mediante un futuro mensajero divino, una manifestación del Espíritu de Dios. Además, fue profetizado que que esta revelación de Dios, simbolizada como una trompeta, será predecida por otra revelación o trompeta de otro mensajero que vendrá poco tiempo antes, y las melodías de ambas se fundirán en una sola. En los presagios del Islam se refiere al primero de estos dos mensajeros de Dios con el título de Mihdi, quien es guiado, o Qaem, el que se levanta. Se podría pensar el significado de este último título como el que se levanta para proclamar un mensaje de Dios. En cuanto al principal mensajero que sucederá al Qaem, Muhammad hace referencia a él como el gran anuncio y dice: vuestro Señor vendrá, y los ángeles fila tras fila. Esto lo encontramos en el Corán 78.2 y 89.23. Abdul-Bahá dio una gloriosa visión del objetivo de Dios encerrado en la misión de estos dos seres divinos pronosticados por todas las religiones. Dijo: el hecho esencial es que todas las religiones tienen la promesa de dos manifestaciones, las que vendrán una detrás de la otra. Ha sido profetizado que en el tiempo de estas dos manifestaciones la tierra será transformada, la justicia y la verdad envolverán al mundo, la enemistad y el odio desaparecerán, todas las causas de división entre los pueblos, razas y naciones se desvanecerán, y la causa de la unión,
la armonía y la concordia aparecerá. Pues aquí termina este capítulo 7 sobre Mohammed, al que llamamos Mahoma también. Pues, ¿qué les ha parecido? Vamos a ver algunos detalles. Repasamos un poquito, como decía, que nació en el 570 después de Cristo y que se manifestó su revelación en el 622 después de Cristo, que la palabra Muhammad significa el altamente alabado, que fue huérfano 3 veces, de padre, madre y abuelo, y que su tío lo adoptó finalmente. Y luego también nos cuenta de la gran bondad que tenía Muhammad y le llamaban el fidedigno. Nos cuenta también de su aspecto físico, belleza, que era una gran distinción, y que también le llamaban que por tanta ternura que tenía un corazón femenino. Así que pues él resulta que tiene que manifestar ese mensaje de Dios entre esas gentes salvajes, idólatras, que se mataban entre ellos y que además menciona que enterraban a las niñas vivas recién nacidas porque las consideraban como una maldición o algo así, y que la religión que proclamó Mohammed se llamó Islam, que el Islam traduce sumisión, o sea, estar sometido al nombre de Dios, que el libro sagrado de Mohammed es el Corán, que también traduce aquello que debe ser recitado y que habla de hacer el bien, de perdonar, de tratar con bondad a mujeres y niños, y que lo único que pueden llevarse al morir son sus buenas acciones. Vemos que estas cosas no difieren mucho de los otros mensajeros divinos. Podemos identificar incluso con el cristianismo cuáles son las cosas que sus seguidores deben hacer: ser bondadosos, respetar a todos, amar unos a otros. Así que bueno, pues el Islam también crea el concepto nación-estado. Y gracias a esto vivieron, gracias a este mensaje de Muhammad, vivieron en una gran seguridad y paz por 3 siglos, desde el año 750 al año 1050 después de Cristo. Y que desarrollaron en ese periodo toda clase de ciencias, que tuvieron una gran influencia en todo el mundo, incluso mucho antes, o sea, mucho antes que todos, que desarrollaron, que resaltó, la figura de Jesús y de su madre. Y también dice que profetizó un nuevo día para la humanidad, que sería un día de unidad para la humanidad, y que vendrían 2 mensajeros, uno que se llamaba el Mihdi, que significa aquel que es guiado, y el Qaem, el que se levanta. Bueno, pues este sería un pequeño resumen de lo que hemos leído, que igual a ustedes se les han quedado otras cosas. Y vemos qué similitud hay en las vidas de los mensajeros divinos, qué dureza, ¿no?, las de sus vidas, cuántas cosas tienen que superar, y todos con tanta bondad y con tanta paciencia y con tanta firmeza en su mensaje, llegando a cambiar a las poblaciones en esos momentos de la historia de la humanidad, y llegando a contagiar a tantas personas con su mensaje, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues luego parece que los seres humanos pues empezamos a olvidar ese mensaje y empezamos a darle más importancia
a las cosas materiales y a nuestro ego y nuestras vanidades y olvidamos todo lo bueno de todos estos mensajeros. Es por esto que Dios manda cada cierta época a uno de sus mensajeros, porque es como un maestro divino, son maestros divinos en realidad, que tienen que volver a educar a los humanos. Vamos desarrollando cosas científicas, temas materiales, pero olvidamos la parte espiritual de cómo nos corresponde ser para vivir felices, porque en realidad eso es lo que da la felicidad, no las cosas materiales, a las que no hay que renunciar tampoco, siempre que estemos pues bien trabajados espiritualmente, trabajemos bien nuestra personalidad, conozcamos nuestras debilidades y seamos capaces de reeducarnos. Porque cuando damos cancha libre a todos estos temas que he comentado, ¿no?, de tipo material, pues realmente no vivimos la humanidad como grupo, no vivimos felices. Hay mucho dolor, hay sufrimiento, hay calamidades, hay guerras, hay matanzas, hay sufrimiento en los pueblos, sufrimiento en las familias, y una y otra vez se repiten estos ciclos en los que se levanta la humanidad y toca a grandes alturas en el desarrollo y luego empieza a caer y a decaer, entrando en esta corrupción y en esta decadencia, y luego pues viene otro mensajero. Pues si les parece, vamos a seguir con el capítulo número 8, que habla sobre el Bab, el capítulo 8 de este libro de la Divina Sinfonía. Y habla del Bab que apareció en 1844. Hemos visto que la parte más, o sea, que el tiempo más grandioso para el Islam fue hasta el año 1050. Así que bueno, pues seguramente ahí pasaron estos 800 años y apareció el Bab. El Bab, cuyo nombre significa la puerta, nació en Shiraz, en Persia, lo que hoy es Irán. Nació el 20 de octubre de 1819. Pertenecía a una familia renombrada por su nobleza y era descendiente de Mohammed. El Bab había sido comparado con Juan el Bautista, el precursor que preparó el camino para Cristo, pues en forma análoga el Bab fue el precursor que preparó el camino para la venida del prometido de todas las religiones y cuyo objetivo sería la unión y hermandad entre las religiones, razas y naciones del mundo, encaminadas a traer una nueva era para la humanidad. Sin embargo, la misión del Bab fue doble, pues no solo fue el heraldo del Mesías prometido, sino también, primordialmente, un mensajero o manifestación de Dios y fundador de una religión independiente y divinamente revelada. El padre del Bab murió poco después del nacimiento de su hijo, y el niño fue criado por su tío. Era extraordinario y muy avanzado para su edad. Asistió a una escuela elemental
Pero un día el maestro le dijo a su tío que él era indigno de enseñar a un niño tan excepcional y que no había que tratarlo como a un niño cualquiera, porque en él, dijo el maestro, ya puedo discernir las señales de ese poder misterioso que solo puede manifestar la revelación del Saibutsu Zaman, que significa el Señor de la época, que este es uno de los títulos del Caim, del prometido, que mencionaba Muhammad, que anunció Muhammad ya. Entonces, el maestro le dijo al tío del Bab, guárdelo en su casa porque él, en verdad, no necesita maestros como yo. Día tras día, el Bab seguía manifestando señales asombrosas de sabiduría sobrehumana. A los 15 años entró en el comercio de su tío y a los 22 años se casó. Tuvo un hijo que murió en la infancia. La personalidad del Bab era suave y juvenil. Manifestaba una combinación de mansedumbre y fuerza de carácter. Poseía gran belleza física, una voz suave y melódica, elocuencia magnética y serenidad imperturbable. Ha sido descrito como infinito en su ternura, irresistible en su encanto, sin igual en su heroísmo, incomparable en las dramáticas circunstancias de su vida corta, pero memorable. Un testigo ocular lo describió de la siguiente manera. Cada vez que lo encontré, lo hallé en tal estado de humildad y modestia que no hallo palabras con que describirlo. Sus ojos que miraban hacia el suelo, su extraordinaria cortesía y la expresión de serenidad de su rostro dejaron una impresión imborrable en mi espíritu. Con frecuencia oí a aquellos que estaban en contacto estrecho con él atestiguar la pureza de su carácter, el encanto de sus modales, su falta de ostentación, su extraordinaria integridad y su extrema devoción a Dios. Fue el 23 de mayo de 1844, a los 25 años de edad, el Bab hizo su declaración asombrosa de que era un enviado de Dios que traía una revelación divina para la renovación espiritual y anunció la próxima venida del mensajero prometido y profetizado en las Sagradas Escrituras de todas las religiones, cuya misión sería dar enseñanzas para la unificación y la espiritualidad de la raza humana. Declaró que él mismo era el anunciado Caín, que según las profecías precedería al prometido retorno de Cristo. Aquel a quien el Bab predecería había sido designado también en las diferentes religiones como el quinto Buda, el Sag Brahman, el Señor de las Huestes, el Espíritu de Dios, la Inmaculada Manifestación de Krishna y otros títulos simbólicos. Además, el Bab anunció que era el heraldo de una nueva época y que desde la fecha de su declaración se inauguraba por la voluntad y el poder de Dios un grandioso ciclo universal para la humanidad. El poder transformador de la elocuencia del Bab, la influencia vivificadora de sus cualidades santas, la calidad purificadora de sus escritos inspirados, su extraordinaria sabiduría y sus conocimientos, su habilidad de encender una nueva vida espiritual en las almas, pronto le ganaron miles de adeptos.
Fue tan venerado por el pueblo que en cierta ocasión un gentío clamaba por el agua en la que el Bab se había bañado, creyendo que tenía poder curativo. La fama meteórica del Bab y sus enseñanzas y su anuncio electrizante sobre la pronta aparición del prometido de Dios se difundieron velozmente por toda Persia. Hombres de gran mérito, eminentes doctores y aún oficiales del gobierno, los más hábiles funcionarios del Estado, abrazaron rápidamente la causa del Bab, convencidos de que su mensaje era de origen divino y de que él poseía un poder sobrehumano. En un esfuerzo por aplastar la influencia del Bab, el clero musulmán conspiró en su contra y lo denunciaron falsamente. Sobrevinieron para el Bab una serie de encarcelamientos, azotes, interrogatorios ante los tribunales, torturas y martirio de miles de sus seguidores y el martirio del Bab después de un ministerio que duró solamente 6 años. El martirio del Bab está asociado a un asombroso milagro anotado en los registros oficiales del gobierno persa. La noche anterior a su ejecución en la ciudad de Tabriz, el 9 de julio de 1850, el Bab se encontraba dando las últimas instrucciones a su secretario en una de las celdas del cuartel en el que estaban presos. El carcelero, a fin de impedir que hablaran el uno con el otro, bruscamente interrumpió la conversación e increpó severamente al secretario. El Bab se dirigió al carcelero diciéndole: «Hasta que le haya comunicado todas las cosas que deseo decirle, no hay poder en la tierra que me pueda silenciar. Aun cuando todo el mundo se arme en mi contra. Sin embargo, estarían impotentes para impedirme cumplir hasta la última palabra mi intención». El carcelero, aunque sintió asombro ante afirmación tan audaz, no hizo caso de la advertencia del Bab y obligó al secretario a dejar la celda, sin permitir que terminara la conversación. Al día siguiente, el Bab fue conducido al lugar donde iba a llevarse a cabo su ejecución junto con un joven discípulo que había rogado a su santo maestro que le permitiera morir con él. Fueron suspendidos con cordeles en un pilar contra la pared del cuartel. En cuanto fueron amarrados, un regimiento se dispuso en 3 hileras. Cada una de estas eran 250 hombres, a cada una de las cuales se les dio orden de disparar por turno hasta que todo el destacamento hubiera descargado sus fusiles. El humo de los disparos de los 750 rifles era tal que transformó la luz del sol del mediodía en oscuridad. Más o menos 10.000 personas se habían apiñado sobre los techos del cuartel, así como también sobre los techos de las casas vecinas, todos ellos testigos de una escena trágica y conmovedora. En cuanto se hubo dispersado la nube de humo, una multitud asombrada contempló una escena que sus ojos apenas podían creer. Allí, de pie, ante ellos, vivo y sin un rasguño, estaba el compañero del Bab, mientras que él mismo había desaparecido de su vista sin haber recibido daño alguno.
Aun cuando los cordeles con los que habían suspendido habían sido hechos pedazos por las tablas, sin embargo, por las balas, habían sido hechos a pedazos por las balas, sin embargo, sus cuerpos se habían liberado milagrosamente de la descarga. Empezaron a buscarlo frenéticamente y al final lo encontraron sentado en la misma pieza o habitación o celda en la que había pasado la noche anterior, ocupado en completar su interrumpida conversación con su secretario, el Seyyid Hussain. Cuando el Bab terminó de dar sus últimas instrucciones, se sometió voluntariamente a un segundo intento de ejecución. Actuó otro regimiento porque el primero, lleno de temor de Dios por el milagro que había visto, rehusó repetir el acto. Esta vez, su cuerpo y el de su discípulo fueron acribillados por las balas, con excepción de sus caras, que apenas fueron tocadas. El Bab fue martirizado a los 31 años de edad. Con este cruel acontecimiento y la matanza de miles de seguidores del Bab, los enemigos creyeron acabar con esta nueva causa divina, pero más bien esto sirvió para aumentar el ardor que el Bab había encendido en los corazones, puesto que el fuego de Dios no puede ser apagado por la atrocidad humana. El Bab sabía desde el principio que su ministerio, que estaba destinado a derramar su sangre en el sendero de Dios, hizo esta profecía 6 años antes de su martirio. Y dice así: las gotas de esta sangre consagrada serán la semilla de la que brotará el poderoso árbol de Dios, el árbol que reunirá bajo su sombra, que todo lo abarca, a los pueblos y razas de la tierra. Los escritos del Bab fueron voluminosos y la rapidez con la que componía elaborados comentarios, profundas exposiciones y plegarias elocuentes, sin estudio o meditación previa, era considerada una de las pruebas de su divina inspiración. El principal escrito del Bab es el Bayán, que significa exposición, y cuyo objetivo primordial fue proclamar el cercano advenimiento del prometido de Dios, que revelaría un nuevo orden mundial encaminado a establecer la añorada era de unidad, rectitud, justicia y paz universal. Contiene además nuevas leyes y ordenanzas y llama a los hombres hacia Dios y hacia la regeneración del espíritu humano. El Bab enseñó también que ciertos términos en las Sagradas Escrituras de las distintas religiones debe ser entendido simbólicamente y no en forma literal, y explicó el significado interno de algunos como paraíso, infierno, resurrección, retorno y día del juicio. Algunas enseñanzas del Bab son paraíso e infierno, y dice: el paraíso y el infierno son condiciones espirituales o estados del alma, y uno puede estar en un estado de paraíso o infierno mientras todavía está en este mundo o estando en el venidero. El paraíso es el goce de la unión con Dios y la adquisición de perfecciones espirituales. Es el reconocimiento del mensajero de Dios
y la práctica de sus enseñanzas. El infierno, por el contrario, es el sufrimiento producido en el alma cuando se priva de adquirir perfecciones espirituales y se aleja de Dios. Es la aflicción del remordimiento causado por sus propios actos malvados, privándose así de un rango elevado en el mundo venidero. En la vida después de la muerte, el progreso del alma hacia la perfección no tiene límites. Otra cosa de las enseñanzas del Bab es el prometido día de Dios. Y dice: en verdad os digo, inmensamente exaltado es este día por encima de los días de los apóstoles de la antigüedad. No. Inconmensurable es la diferencia. Sois los testigos del alba del prometido día de Dios. Sobre la pureza de carácter también el Bab nos dice: purgad vuestros corazones de todo deseo mundano y dejad que las virtudes angelicales sean vuestro adorno. Acerca de la pureza de carácter dice: purgad vuestros corazones de todo deseo mundano y dejad que las virtudes sean vuestro adorno. Bueno, motivos puros unidos a acciones buenas. Los días en que la vana adoración era considerada suficiente han llegado a su fin. Ha llegado la hora cuando nada sino el motivo más puro, apoyado por acciones de inmaculada pureza, puede ascender al trono del Altísimo y ser aceptado por Él. También las enseñanzas hablan de la grandeza de la nueva era. Y dice: el secreto del día por venir se encuentra oculto ahora. No puede ser divulgado ni medido. El niño recién nacido en ese día sobrepasa al más sabio y venerable de los hombres de ahora, y el más humilde e iletrado de ese periodo sobrepasará en comprensión al más erudito y consumado teólogo de esta edad. También habla sobre la adoración de Dios y dice: adora a Dios de tal modo que si la recompensa fuera el fuego, no se alteraría tu adoración por Él. Si adoras a Dios por miedo, esta adoración es indigna de traspasar el umbral de la santidad de Dios. Así también, si tus ojos se fijan en el paraíso y le adoras con esa esperanza, estás asociando la creación de Dios con Él. Habla también sobre el nuevo orden mundial, que dice: el nuevo y espléndido orden mundial que establecerá el prometido mensajero de Dios por medio de sus enseñanzas unirá en una sola familia a todas las razas, religiones, naciones y clases sociales, culminando en la edad de oro para toda la humanidad. El Bab elogió el tal rango destinado por Dios para las personas que apoyaran este nuevo orden mundial de Dios. También habla del prometido mensajero de Dios y dice que es extraordinario y asombroso que fuera el Bab quien revelara el nombre del prometido mensajero de Dios. Él hizo este anuncio profético, diciendo: bienaventurado es aquel que fija su mirada sobre el orden de Bahá'u'lláh, la gracia de Dios, y da gracias a su Señor, porque con seguridad Él será manifestado. Dios lo ha ordenado irrevocablemente en el Bayán. El Bab declaró: entre todos los tributos que yo he hecho a aquel que vendrá después de mí, el mayor es este,
mi confesión escrita de que ninguna de mis palabras puede describirlo a él adecuadamente, ni ninguna referencia acerca de él en mi libro El Bayán puede hacer justicia a su causa. En el año 1844 se inició la era Bahá'í cuando el Bab hizo su histórica declaración. Es un año de especial importancia en la historia de la humanidad y cumple profecías que relacionan la segunda venida de Cristo con el regreso de los judíos a la Tierra Santa. El proceso del retorno de los judíos comenzó en 1844, cuando después de 1200 años les fue dada la autorización legal para regresar. Es de gran significación que Cristo haya identificado su segunda venida con este retorno de los judíos, que comenzó el mismo año en que el Bab se proclamó la puerta, por medio de la cual vendría el prometido de todos los libros sagrados. La diáspora de los judíos empezó en el año 70 después de Cristo, y desde entonces se dispersaron por casi todas las naciones del mundo, tal como lo había predicho Moisés. Sufrieron humillaciones y miserias por muchos siglos, y el 21 de marzo de 1844, el gobierno turco, que regía la Tierra Santa en esa época, firmó el Edicto de Tolerancia, dando a los judíos el derecho de volver allí. Aunque la nación de Israel no se formó hasta 1948, ya se habían cumplido así las importantes profecías de Moisés y de Jesús. Jesús dijo: serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces verán al Hijo del Hombre. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra rendición está cerca. Esto se encuentra en Lucas 21. El cumplimiento de los tiempos de los gentiles se refería a la finalización del periodo en que Jerusalén estaría en poder de los gentiles y no de los judíos. Después del tiempo de Jesús, Jerusalén estuvo primero en poder de los romanos, luego en poder de los musulmanes por 12 siglos. Durante ese tiempo, los judíos fueron estrictamente excluidos de Tierra Santa. Esta exclusión llegó a su fin en 1844. Los judíos comenzaron a regresar a Tierra Santa y se cumplieron los tiempos de los gentiles, de acuerdo con el anuncio de Jesús. Los años 1844 y 1863 también cumplen profecías importantes del profeta menor Daniel en el Antiguo Testamento 8:13, 14:17 y 12:11. Estas fechas fueron confirmadas por Cristo en Mateo 24 y según Abdul Bahá, intérprete autorizado de la fe Bahá'í, dichas fechas fueron reveladas a Daniel en visiones de forma simbólica y se relacionan con dos acontecimientos grandiosos en la historia del mundo. El año 1844, como se ha indicado arriba, constituye la fecha en que el Bab hizo su declaración e inauguró la era Bahá'í, y en 1863 es el año en el que el prometido de todas las religiones, Baha'u'lláh, hizo la declaración histórica de su misión divina. En cuanto a 1844, Daniel tuvo la visión de los 2300 días. Esto está en 8:13 y 14:17. Esto se descifra de la siguiente manera. En las profecías bíblicas, un día equivale a un año, Ezequiel 4:6. Y en el año 457 a.C., el rey Artajerjes emitió un edicto para la reconstrucción de Jerusalén, según es referido por Daniel. Desde esa fecha hasta el nacimiento de Cristo hay 456 años, porque ya se había entrado en el año 457 a.C.
Restando 456 a los 2300 mencionados en la visión de Daniel, obtenemos 1844. Respecto a 1863, a Daniel le fue revelada otra visión de 1290 días, esto está en el 12:11, que se refiere al comienzo del fin de la abominación desoladora. Esta profecía está descifrada en base al calendario lunar de 354 días al año. Empezando con la fecha de proclamación de la misión de Muhammad en el 612 después de Cristo, se convierte 1290 a años solares. 365 al año, por multiplicar ese número por 354. Y luego se divide el resultado por 365, lo cual da 1251 años solares. Al agregar esta cifra a 612 se obtiene 1863. Bueno, estimados oyentes, esto quizá puede resultar un poco lioso, hay mucha información, pero bueno, lo estoy leyendo. Así que, bueno, sigo y dice, referente a una de las profecías sobre el retorno de Cristo, el Nuevo Testamento dice que cuando Cristo predicaba en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a lo que Jesús respondió, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto está en Mateo 24, 3, 4, 15. Así que luego sigue. Era en el campo de la ciencia, el año 1844 es muy significativo. Desde esa fecha comenzaron a presentarse en una rápida y asombrosa sucesión los importantes inventos que transformaron la faz de la Tierra, empezando con la transmisión del primer telegrama oficial de la historia, el 24 de mayo de 1844, enviado desde Washington, D.C. a la ciudad de Baltimore. Esto ha sido considerado como el primer paso hacia la comunicación masiva y la unificación física del planeta. Luego, el señor William Sears relata en su libro Ladrón en la noche que en una conferencia del Carnegie Hall en Nueva York, un científico británico llamado Sir Lawrence Bragg trazó una gráfica de los adelantos científicos desde el principio de la historia del hombre hasta el año 1844 y demostró que el progreso hasta ese año era muy lento, trazando una línea casi horizontal hasta llegar a 1844. Y después de ese año, la línea trazada fue casi vertical y ha continuado subiendo con el telégrafo, el cable, el teléfono, el motor a gas, la lámpara eléctrica, el tranvía, el automóvil, el submarino, la linotipo, la prensa, la película, el cine, la radiografía, el motor diésel, el avión, la radio, la televisión, la física nuclear, el cohete espacial, los progresos en medicina, progresos en la cirugía, la bacteriología y muchos otros adelantos e inventos que han cambiado el concepto entero de la vida y han transformado la faz material del mundo. Abdu'l-Bahá explicó lo siguiente. En el tiempo de la aparición de cada manifestación de Dios, ha sucedido un progreso extraordinario en el mundo de las mentes, los pensamientos y de los espíritus. Por ejemplo, en esta época divina observa cómo el mundo de la mente y del pensamiento se ha desarrollado y siendo ahora solo, nos encontramos en el comienzo de ese amanecer. Muy pronto presenciarás las nuevas generosidades y las enseñanzas divinas iluminando este mundo tenebroso y transformando estas tristes regiones en el paraíso del Edén. A la luz de esta explicación,
la venida de la manifestación de Dios, el Bab, en 1844, es considerada como la puerta que inauguró, por el poder del Espíritu Santo, una gloriosa era universal para la humanidad, la era profetizada y esperada por milenios. Y así se inició una nueva primavera espiritual, trayendo consigo la aurora de la renovación en todos los campos de la vida humana. Pues aquí termina este capítulo 8 sobre la vida del Bab, sus escritos y su mensaje. Y pues impresionante. No puedo resumirlo ahora mismo en 2 líneas,